Es hermoso cuando nos reunimos y dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová y vida eterna. Para los que nos están viendo a través de la internet, esta es la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor de San Juan. Le habla la esposa del pastor. Esto es más fácil, ¿verdad? La pastora Carmen Ortiz. Y en esta mañana tenemos nuestro culto de adoración y nos vamos a seguir gozando con la palabra. En esta hora le voy a pedir a nuestros niños del nursery e intermedios que pueden ir pasando a su lugar de reunión. Saludamos a las visitas y a los hermanos que puedan estar con nosotros. Y mientras los niños se preparan para ir a su lugar de reunión, yo le invito a que esté sobre sus pies nuevamente y me acompañe a la palabra. Vaya buscando Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. En el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Y damos gracias a Dios. Excusamos al pastor, sabe que está en la iglesia de Pensilvania. Que el viernes lo mandé para Filadelfia, Dios sabe hasta dónde llegaron, pero es Pensilvania. Llevando a cabo junto con el pastor Miguel Carrasquillo de Stafford, Virginia, el retiro de 3 días, ¿verdad? Allá gozándose juntamente con los hermanos viernes, sábado y concluye hoy domingo. Y Dios mediante el martes ya está con nosotros, amén. Vamos a la palabra en Primera de Juan, capítulo 2 y versos del 15 al 17. Y dice así la poderosa palabra en el nombre del Trino Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no sino del mundo. Oiga el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acompáñame a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Padre amado. Gracias por este grupo de hermanos, Señor, que permites congregarnos en esta mañana. Aún los que nos están viendo a través de la internet y los que nos verán. Yo te pido, Señor, que seas tú, Padre amado, dándome la sazón para yo llevar a cabo esta palabra, Señor, que pusiste en mi corazón para traer a este pueblo. Yo te pido que tú le bendigas, Señor, que abras nuestros oídos espirituales y que la misma haya terreno fértil, Señor, para dar fruto al 100%, Señor, cuando sea enviada. Suple la necesidad de cada hermano, cada amigo que ha venido en esta mañana, Señor, buscando algo de ti. Permite que tú, Señor, sensibilices sus corazones para recibirlo, Señor, y seas tú, Padre amado, dando la victoria en esta palabra. Sabemos que es bendecida, que es inspirada por ti, Señor, y que tú quieres enseñarnos en esta mañana aún más de lo que ya tú nos has ministrado en este devocional. Glorifícate, Señor. Solo soy instrumento tuyo, Padre amado, y toda gloria y toda honra es para ti, porque nosotros nada podemos hacer. Pero tú eres, Señor, el gran yo soy, el todopoderoso, el que suple, el que es, el que era y el que ha de venir. Por eso recibe gloria, recibe alabanza, Señor, y ministra a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Peleando con esta prédica, porque hay prédicas que no son fáciles, pero yo quiero que usted me vea en esta mañana como su pastora.
Y hay cosas que los pastores tienen que decirle a la iglesia. Hay enseñanzas que los pastores tienen que darlas. Y pues reciba la palabra del Señor y del pastor de los pastores que tiene para usted en esta mañana. ¿De qué voy a hablar? Pareciera una continuación de la del viernes. El viernes el Señor nos hablaba de hacer la voluntad, de someter nuestra voluntad. Pues yo le voy a añadir algo más a la voluntad. Yo le puse un tema que puede ser invertido. Usted lo coge de la forma que lo digo, lo puede coger al revés. ¿Cómo es eso, pastora? Pues yo escribí, haciendo su voluntad, crecemos. O puede decir, crecemos haciendo su voluntad. ¿Ok? Si hago su voluntad, yo crezco. Pero puedo ir creciendo si hago su voluntad. Así que usted vea si usted necesita someter su voluntad para crecer o si usted está creciendo, pero necesita someter la voluntad. ¿Sabe cómo yo lo visualizaba? Y por poco pongo a Eliane a hacerlo anoche, pero tuve misericordia porque estuvo con los boletines. Imagínese que hoy usted fue, óigame, al pediatra. ¿Viste? Lucas me respalda, aleluya. Lucas dijo, yo conozco ese. Pues al pediatra, y usted dirá, pero ¿a qué la pastora nos lleva al pediatra? Porque cuando usted va al pediatra está el Sharp. Y de las primeras cosas que hacen es medirlo, pesarlo, y esa es la primera información que se le va a dar el médico. Pues el Señor en esta mañana nos va a estar midiendo, alaba la gloria de Dios. Entonces, ya me midieron a mí, alaba. Fui la primera. Nos va a estar midiendo en cosas o áreas en que tú y yo necesitamos crecer y no hemos crecido o nos hemos desarrollado. Alaba la gloria de Dios. Pero vamos a empezar. Eso no estaba ahí, pero escúcheme. Voy a empezar primero repasando unas cositas que el pastor nos ha estado ministrando. Repaso el mensaje del pastor Carlito, y el pastor Carlito compartía conmigo después de la prédica y me dijo, vas a aprovechar y vas a decir, no lo digo yo, lo dijo el pastor Carlos. Y yo, sí, eso es muy bueno. Y también ahorita voy a decir unas cosas que tengo para leerles que me los regaló Zuli, y ahora no es mi culpa, fue Zuli, ¿verdad? Qué bueno el Señor. Pues escuche, ¿qué nos ha estado hablando el Señor a través del pastor? En uno de sus mensajes el pastor nos dijo que Dios nos quiere sacar del lugar donde estamos. El lugar de conformismo, el lugar de estancamiento, el lugar de indiferencia, de inercia, de apatía, o del pozo donde tú te encuentres por la situación por la que estés atravesando. Entienda que es que no que del lugar de donde está, que es la iglesia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la situación individual por la que estemos atravesando. Dios tiene la intención de sacarnos de ahí. Pero ¿qué dijo el salmista? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo. O sea, el Señor está dispuesto y tiene el poder y la autoridad para sacarnos del lugar donde nos encontramos. Pero ¿qué nos decía el pastor? Que para que eso se diera, nosotros tenemos que tener una actitud agradecida. Y nos ha estado repitiendo que Él que nos está llamando es el que va a abrir las puertas para poder sacarnos del lugar donde nos encuentra. Y que hay muchas razones para poder agradecerle. La hermana Ivonne en el devocional lo dijo, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quiere decir que tú y yo tenemos más que razones suficientes para mantener una actitud agradecida, no en pese a las circunstancias que estemos viviendo. ¿Estamos ahí? Quiere decir que yo tengo que dar gracias por esta salvación y por ese acceso que tengo al Padre para yo presentarle mi necesidad. Pero para obtener la victoria tengo que mantener una relación y tengo que mantener esa actitud de agradecimiento para poder vencer y callar las voces y permitir que Él me llene de su paz, como decía el pastor, que nos llene de gozo, que nos llene de su presencia. Pero para eso no puedo enfocarme en lo que me falta, nos decía él, sino en lo que tengo. Lo que importa es que el camino o vereda que estemos caminando nos lleve a su presencia. Y nos habló de Simeón y de Ana, que a veces, si nosotros nos fijamos en estos dos
vidas o personajes que están en la palabra, ellos iban al templo con una expectativa. ¿Cuál es la expectativa que te mueve a ti a llegar a la casa del Señor? Tu expectativa es ser ver al Señor. Tu expectativa es ser crecer en el Señor, madurar en el Señor, rendir mi voluntad al Señor y, por supuesto, llegar al cielo. Entonces, para que esto se dé, estos dos seres se negaron a sí mismos. Podían poner de excusa los años, podían tener de excusa que ya habían servido a Simeón en el templo, podían decir que un día no hace la diferencia, pero créame, un día hace la diferencia, porque por una pequeña infracción, por una simple mirada, por un simple bocado, Adán perdió el lugar donde estaba. Así que nuestra vida, 24/7, punto, y todo lo demás, tiene que estar agarrada de la mano del Señor. Porque la palabra nos manda y nos dice que mira aquel que esté firme, mire que no caiga, porque a veces nos deslizamos y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ellos procuraban entonces, Simeón y Ana, al ir al templo, procuraban hacer la voluntad del Señor. Oye, hay una promesa que tenía Simeón, una promesa que tenía Ana, pero para ver el cumplimiento yo tengo que ir encaminado en pos de esa promesa. La promesa no me va a llegar a casa y puede llegar a casa si es una necesidad, pero la promesa la voy a encontrar aquí en el templo y voy a ver su cumplimiento en la medida en que yo persevere y me mantenga fiel. Pues, ¿qué nos seguía diciendo el pastor? En el del mensaje del 29 de diciembre, yo puse hasta la fecha, nos decía que ante la necesidad que tenemos que rendirnos ante el Señor y no huir de ella. No huir. Muchas veces la situación hace que, pues, Dios se olvidó de mí. Entonces, en vez de acercarnos, que esa situación servir para nosotros aproximarnos, nos alejamos. Pero nosotros vamos a vencer, como cuando dijo nuestra hermana Ivonne en el devocional, como David, nos humillamos delante del Señor. Cuando recordamos las cosas que Él ha hecho y caminamos en pos de Él y nos humillamos. Esa fue la victoria que tuvo David, que cada vez que cometía una falta, Él recordaba lo que Dios había hecho y la fidelidad de Él. ¿Quién más vemos que creció o maduró? Mira, un Jacob que el pastor nos estaba hablando. Jacob buscó la manera, por el consejo de su mamá, de obtener las cosas de una manera que no era la que Dios quería. Se fue, allá creía que le iba bien, tuvo que regresar, pero cuando regresaba, hasta que tú no arregles tu pasado, hasta que tú las cosas o los cabos que andan sueltos no los pongas en orden, te van a seguir persiguiendo, mi hermano. En algún momento la vas a tener que hacer frente. Y eso le pasó a Jacob. Su mente le decía, ay, mi hermano me va a matar o va a matar a mi familia, deja mandarle un regalo, deja mandarle otro regalo. Pero qué bueno que cuando tú y yo reconocemos y nos humillamos delante de Dios y Dios tiene planos con nosotros, Dios se encarga de poner todas las cosas en orden. Y había mudado el corazón de Saúl para que no le hiciese daño. Pero nosotros queremos por nuestra, déjame regalarle esta Jason para que me traigan de esta. No, deje que el Señor opere, tengo que ir a probar tu son. Oye, y así hacemos en nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es como nosotros y Dios, entiéndalo mi amado, Dios no es como nosotros, dice que cuán alto están los cielos, oye, y acá en la tierra sus pensamientos jamás los podremos comprender y sus pensamientos no son los míos, son más excelentes. Entonces tú y yo tenemos que pensar y humillarnos para poder someter nuestra carne a la voluntad del Señor. Entonces, el 7 de enero el pastor nos dijo que Dios contesta peticiones, pero no capricho. Aleluya. Hay que crecer para entender eso, porque creemos que
es como la TH o es como papi y mami. Eso es un chiste en casa. Ayer alguien compró algo y yo le dije al pastor, ay, alguien compró algo y dijo, compró. Si yo vi mi tarjeta y yo lo compró, pero tú lo pagaste. Y a veces es así en el Señor. Nosotros creemos que vamos y cogemos todo a cuenta del Señor, que está ahí nada más para concedernos o pagar lo que yo quiero. Y Dios nos quiere enseñar que no es así, porque Él nos va a contestar aquello que vaya conforme a su voluntad. ¿Ve por qué esa palabra es tan importante? Porque no es los caprichos, no es lo que yo quiero. Él va a querer, usted tiene que meterse eso en su cabecita, como yo lo tengo que meter también en su chip, de que Él siempre va a querer lo mejor para usted. Él lo dice, un texto que aquí recitan mucho y a mi esposo le fascina, que tiene pensamientos de ¿quién? De bien y no de mal y de paz para darlos, ¿verdad? Si tiene pensamientos de bien, nadie le va a desear mejor que él. Por lo tanto, aunque su no me agrade, es lo mejor para mí. Entonces tenemos que en este 2024, voy a obtener esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ay, qué bueno, contaste en Dios entre medio de todos tus planes para que la voluntad de Él se manifieste. Puedo tener expectativas, puedo tener sueños, no estoy diciendo eso, que no, y ni que sea malo, pero lo incluiste en la lista o le dijiste, Señor, mira a ver si pasa, como los bancos, que allá sabía que sabe, que a ver si apruebo, si el crédito y todas las cosas están en orden, o si me falta algún papelito, pues usted también con sus planes, dígale, Señor, mira a ver si esto pasa en presión, o me dice, como le dice sabio a algunos, tienes que hacerle unas mejoras a la casa, tienes que mejorar el crédito, tienes que buscar esto, tienes que empezar a depositar para que se refleje que tienes cuenta. Y entonces el Señor nos dice así, tienes que hacer unas mejoras en mi vida, tienes que empezar a congregarte, tienes que empezar, yo no estoy predicando todavía, estoy diciendo lo del pastor, tienes que empezar a leer la palabra, tienes que ayunar, tienes que empezar a depositar en mi cuenta, oye, para que cuando me lo presente yo diga, sí, aprobado. Si no, le damos hold, ¿verdad, Javi? Hasta que cumpla con todos los requisitos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos claros, que no contesta caprichos, que contesta las peticiones conforme a su voluntad. Cuando nos congregamos, leemos la palabra, le estamos viendo, porque podemos ver a Dios cara a cara cuando leemos la palabra. ¿Por qué se hace tanta guerra al que podamos escudriñar la palabra? Porque Dios se nos revela a través de ella y vemos lo que Él demanda o quiere de nosotros. Y el enemigo no quiere que eso suceda y nos da el sueño y decimos que no tenemos el tiempo y ponemos tantas excusas para crecer en la palabra cuando debería ser una de las prioridades de nuestra vida. ¿Quiénes de ejemplo tengo de gente que creció y cambió una vez entregó su voluntad? A un Pedro. Pedro se creía que era por su fuerza y tú y yo por nuestras fuerzas no podemos someter esta voluntad que se llama carne o deseos por nuestras propias fuerzas. Jesús le dijo, Pedro, me van a entregar, me van a hacer esto. No, yo voy a estar aquí, usted sabe, cuente conmigo pastora, cuente conmigo pastor. Yo no voy a fallar, este año sí que vengo a los estudios, este año sí que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ya el primero pasó y no viniste. No vine, pero llegué el segundo. Pues procura llegar el tercero, procura llegar al cuarto. Pero si no te propones y humillas esta carne, no lo vas a hacer nunca. Y Pedro pensó que él podía, y el Señor le dijo, ay Pedro, tú te crees que es con tu fuerza, pero mira, 3 veces, no una, 3 veces me vas a negar. ¿Cuál fue la diferencia de un Pedro que lo niega a un Pedro que predicó y se ganaron 5,000 almas? En una primera prédica, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la clave. Para yo no negar con mis acciones aquel que me ha dado una salvación tan grande, necesito el auxilio de su Espíritu Santo.
necesito su respaldo, pero para eso necesito intimar con el Señor. Amén. Otro que también hubo cambios en su vida se llama Pablo. Pablo tenía un celo, y hay quien dice, yo tengo un celo por la casa del Señor, pastora, yo tengo un celo por esto, yo tengo celo por aquello, y son los más celosos del mundo. Pablo era así, y él creía que lo estaba haciendo bien, y no es malo tener celo por la casa del Señor y las cosas del Señor. Mire, mi pastora me enseñó a tener celo en la casa del Señor. Yo limpiaba la iglesia muchos años atrás. Y habían bancos, y yo le pasaba aceite, y la pastora me hacía así. Está muy grasosito, y los hermanos se le manchan la camisa. Y tú sabes que es pasarle a todos unos bancos el aceite para volvérsela a pasar para quitárselo. Yo, para querer quizás avanzar o quizás de eso, pues uno hace las cosas, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros celamos. Ellas siempre han celado mis pastores de que la casa del Señor esté bonita. Me lo inculcaron y eso yo trato de hacer también, la pinturita, aquello y lo otro. Pero Pablo pensaba que él lo estaba haciendo bien. Si él pensara que él estaba haciendo mal, él no lo hacía. Pero ¿qué tuvo que pasar? Que el Señor lo tumbara del caballo. A veces nos tiene que entumbar. Amén. No, sí. Nadie le gusta que lo tumben. A veces a veces nos tiene que tumbar para que reflexionemos y en el lugar donde caigamos empiecen a caerse las escamas. Lleguemos a donde alguien que nos dirija y nos dé la palabra certera y nos enseñe la forma correcta de cómo debemos caminar. Pablo, después de esa caída, no volvió a ser el mismo. Ya no siguió haciendo las cosas que hacía. Lo que él maltrataba, ahora él era el que iba a sufrir las consecuencias, porque el Señor le dijo, este es me útil para que sepa lo que cuesta, lo que es padecer por servir al Señor. Pero qué bueno que había un hombre que sí escuchaba la voz de Dios y fue allá, porque oye, ahí está Pablo. Necesita que alguien se les revele, que le explique que el que persigue a la gente, que tiene cartas para matar, y con temor y temblor llegó allí y le dio la palabra. Dios está buscando gente que sea capaz de someter su voluntad a la de Él y cumpla con el llamado, porque hay los Pablos que necesitan que tú y yo le hablemos. Igual que el viernes nos hablaban de un Felipe, hay un Pablo necesitando que tú y yo lo saquemos de la oscuridad en que se encuentran y les resplandezca la luz admirable de Cristo. Amén. Hay otro que no quiso someter su voluntad. ¿Y de quién hablo? De Judas. ¿Por qué Judas, pastora? Porque Judas caminó con Jesús esos 3 años en la tierra o 3 años y medio de su ministerio. Quiere decir que la diferencia no la hace el caminar con el Señor. La diferencia la hace qué experiencia me marca mi vida, que yo soy capaz de renunciar a todo y someter mi voluntad al Señor. Judas tuvo oportunidades, pero no, y tuvo un final terrible. Y el Señor quiere en nosotros apercibirnos que no es cuestión de que el Señor esté conmigo, es que yo esté con el Señor, porque el Señor siempre va a estar. Él dice, aquí yo estoy con vosotros los días buenos, todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él me da una promesa, Él va a estar conmigo. Ahora, ¿estoy yo con Él? Son 2 cosas diferentes. ¿Sabe quién es otro? El joven rico. El joven rico se acercó a Jesús. ¿Qué me falta? O sea, él fue al pediatra. Tengo una deficiencia, me está dando un poquito de COVID o el mico, esto que anda ahora. ¿Qué vitamina me falta? Y el joven rico creía que iba a pasar, bueno, todos los laboratorios, la hemoglobina bien, los glóbulos bien, y todo bien, todo bien, todo bien. Mira, te falta esto. Y eso es lo que no nos queremos tomar muchas veces.
Y ese no es el paso que no queremos hacer. Y el joven rico, ¿de qué le va de haber cumplido la ley si cuando Jesús le pide algo no está dispuesto a entregárselo? Entonces eso es lo que Dios viene a cuestionarlo. Recuerde que ese mensaje lo cogí yo solita, usted lo coge en grupo, qué bueno. Pues, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, mira, si tú vienes a la iglesia, si tú obedeces la palabra, si tú haces esto, aquello, lo otro, pero cuando el Señor te hace una exigencia, no eres capaz de renunciarla o obedecerla o cumplir con ese mandato, hello, hay problemas. Hay problemas porque no estoy sometiendo mi voluntad a Él. Sin embargo, Job también era un hombre, dice que era agradable delante del Señor, a nivel de que el enemigo fue y le dijo, mira, el Señor no has considerado a mi siervo Job. Aquí puede haber mucho Job. Alaba. Que de oídas lo conozca. Y a veces Dios tiene que permitir situaciones o cosas en nuestra vida. No es que Él no las envía, Él no le envió la enfermedad a Job. Él no le envió ninguna de las desgracias que ocurrió. Pero le dio permiso al enemigo para que hiciera, pero que no le tocase su alma. ¿Qué termina diciendo Job? De oídas te había oído. Y hay gente que en esta mañana Dios nos dice, mira, hay que crecer haciendo mi voluntad. Porque para llegar al cielo no se puede ir de oídas. Alaba. No, es un mensaje pastoral, se lo dije. Es de oídas, no puede ser de oídas, tiene que ser de vivencia. Tiene que ser relación. Porque no podemos llegar allí, como dice la palabra, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ay, Señor, en esto hicimos esto, aquello. Como el joven rico, y el Señor le dijo, ¿y? No te conozco. Como los que seguían a Pedro o a Pablo y decían, en el nombre de Jesús, sal esto, y querían reprender. Y él le dijo, Pablo lo conozco, a Jesús también, a Pedro, ¿y tú quién eres? Así que es bueno que la gente me conozca o me reconozca, pero es mejor que me reconozca el que me va a dar la entrada al lugar de los cielos. Entonces, el viernes nos decían, estoy repasando, no he predicado todavía. El viernes nos decían, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud por un terreno sin obstáculos. Enséñame a hacer tu voluntad. Quiere decir que nosotros no sabemos hacer la voluntad del Señor. Nosotros sabemos hacer nuestra voluntad. Pero es sometiéndonos al Señor que vamos a aprender a hacer su voluntad. Amén. Entonces, dice el Salmo 5:12, porque tú, Señor, oiga lo que lindo, porque tú, Señor, bendices a aquellos que te aman, cual escudo les rodeas con tu buena voluntad. Cuando tú y yo nos sometemos al Señor, Él dice, bendice a aquellos que te aman. Así que nosotros tenemos que amar al Señor porque Él nos amó primero. ¿Ve que tenemos que aprender porque Él nos enseña? Y dice, ¿cuál escudo le rodeas con tu buena voluntad? ¿Sabe a quién rodeó y quién procuró hacer la voluntad del Señor? Daniel. Daniel llegó a palacio, no porque él quería estar en palacio, pero Daniel tomó decisión de vencer su carne. La carne de Daniel era humano, podía decir, si me postro, si no me postro, mire qué encrucijada. Si no me postro, me mata el de la tierra, el rey de la tierra. Pero si me postro, me guarda el Dios del cielo. Entonces, ¿a quién yo voy a obedecer? ¿Al de la tierra o al del cielo? Y Daniel sometió su voluntad, el decir, ¿qué me conviene? ¿A quién yo valoro? ¿Quién es el que me guarda? O como dijeron los jóvenes que fueron al foso, que dijeron,
sea que Dios me guarde al horno de fuego, sea que me libres o no, no voy a servirte, no voy a adorarte, no voy a cambiar. Y Daniel sometió su voluntad y dice que lo hizo porque ese día era apremiante y tenía miedo. No, porque estaba acostumbrado como antes lo hacía. Por lo tanto, yo no puedo esperar al fuego de la prueba para yo ejercitarme en lo que Dios me manda hacer todos los días. Yo tengo que hacer provisión diaria para cuando venga el día malo, tenga en qué sostenerme. También lo hizo al negarse al comer de la comida del rey. Esos 3 jóvenes hebreos dijeron, no, danos otro alimento, danos esto. Qué bueno cuando decidimos no contaminarnos, pero no solo contaminarnos con lo que ingiere, contaminar nuestro corazón y todo nuestro ser. Amén. Si hago como Carlito, como él decía, esta es la página tal de las 10 que tengo, tranquilo. Yo tengo, que no mienta, 5, pero ya se fue una. Vamos a la segunda. Ahora me va a estar contando, ay, cuántas pasan. Escuche bien. Esa fue la introducción de lo que decía el pastor. Ahora voy a dar un pequeño resumen de lo de Carlitos y lo que el Señor me ministró. Voluntad, de eso es que estamos hablando, que tenemos que crecer en la voluntad o crecer haciendo la voluntad. Voluntad es la facultad, nos dijo el pastor Carlos, de decidir y ordenar la propia conducta. Y podemos decir que se forma por la motivación y eso en el diccionario que encontré dice, se forma por la motivación y la formación de hábitos. Y nosotros muchas veces fallamos porque no hacemos las cosas un hábito. Hacemos el hábito de lavarnos los dientes, de tomar esto, de hacer aquello. Si yo no me tomo las pastillas por la mañana, después me las tomé, no me las tomé. Y las muchachas me regalaron la cajita, ya estamos en ese nivel. Y yo, están ahí, no me las he tomado. Porque si las dejaba en los potes, aquí ni me acordaba. Entonces nosotros tenemos que hacer hábitos. Pero hábitos que sean para fortalecer nuestra alma. Para otras cosas, rápido hacemos hábitos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero para el Señor, ¿cuántos hábitos tú te has propuesto para hacer? De sacar el tiempo de leer un devocional, de leer la palabra, de sacar el tiempo de intimidad con el Señor, aparte de lo que haces aquí en la iglesia. Pues tengo que procurar hacer eso. O sea, vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. La voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. ¿Oyó eso? La voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. El vivir de manera independiente y sin pedir al Señor su guía y provisión revela que creemos no necesitarlo. Nos creemos autosuficientes. Cuando no incluimos a Dios en nuestra manera de vivir y pedirle que Él sea con nosotros. Pero ¿qué dice? ¿Cómo puedo contrarrestar esto? Romanos 12:2, oiga lo que dice la palabra. No debemos conformarnos a este mundo, sino que transformados por la renovación de vuestra mente para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Ve que por qué es importante que nosotros procuremos hacer la voluntad de Dios? Porque lo que Él quiere que hagamos es bueno. Es agradable y algo agradable es que nos guste. Y es perfecta. Doctora, ¿tiene algo para marcar imperfección? No, perfecto es que no hay por dónde cogerla, así que esa voluntad es excelentísima para usted y para mí. Por lo tanto, yo tengo que decirle a mi mente, ¿tú quieres hacer esto? Pero esto es mucho mejor. ¿Tú quieres seguir con esto? Pero esto es más excelente. Eso es como la historia que dice que una nena tenía un collar de perlas de embuste y seguía con él y él estaba muy orgullosa y lo quería. Y su papá quería que se lo entregara y la nena no quería dárselo. Y el papá le había traído unos genuinos. Entonces Dios ofreciéndonos lo mejor, lo genuino, y nosotros nos conformamos con la imitación. Y la imitación, dígame ahí, chef, ¿verdad que no?
La tilapia no es lo mismo que... Y yo me la como, ¿sabes? Usted no puede dejar lo que Dios le sirve en la mesa por buscar otra cosa, porque jamás lo va a satisfacer. Jamás va a cumplir con las expectativas ni la calidad de lo que Dios te está ofreciendo. Amén. Entonces, ¿qué puedo decirle? Que el signo, óigame esto, el signo principal, lo dijo el pastor Carlos, de que estamos haciendo la voluntad de Dios es la paz. Si no hay paz en mi corazón, no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿O usted se cree que Jonás tenía alguna paz en su corazón cuando se fue para el otro sitio, para Jope en vez de para Nínive? ¿Verdad que no? Nos habló él de ese ejemplo. Entonces, yo tengo que ver si hay paz en mi corazón. Aleluya. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy atravesando. Usted no sabe las pruebas que yo tengo. Pero yo sé que Él dice en su palabra que la paz que Él da sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Aunque tú no lo entiendas, Él puede en medio de tu huracán, en medio de tu situación, hacerte el Pablo que nos hablaban el viernes y en medio de tu Euroclidón, decirte tranquilo que nadie de esta barca va a perecer. Pero eso es si yo estoy haciendo la voluntad del Señor. ¿Y cómo se consigue eso? Estando en la presencia del Señor, teniendo una relación con Él. Busco en todo momento tener confianza, escudriñar su palabra, ayunar, buscar, escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo habla. Él habla. Algunos le llaman que es una alarma que está ahí adentro. Que me dice, si yo me paro frente al espejo y me dice, ¿por qué se mete hasta en eso, sabe? Ay, muy lindo. Yo dije que el mensaje era pastoral, ¿verdad que sí? Es muy lindo que Dios mira los corazones, pero si se quedaran los corazones, Dios nos mira completo. O usted en policía no lo mira, usted le mira más que la patrulla. Cuando se baja, usted mira si tiene la placa. ¿Y con qué actitud viene? Usted lo mira completo. Al doctor, usted no lo mira. Ay, este es muy novato. Ay, este es otro. ¿Verdad que sí? Usted lo mira completo. Entonces, ¿por qué usted quiere decirle a Dios que tiene que mirar? Si Él escudriña y pesa los corazones. No estoy hablando de eso. Pero mi Dios es un Dios que se dio por completo y quiere que yo me dé por completa también a Él. Ay, Dios mío, vamos a seguir acá. Estamos hablando de la voluntad. Estamos hablando de entregarme al Señor. ¿Sabe que hay bendición cuando cumplo haciendo la voluntad del Señor? En Marcos 3, 31 al 35 dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que el Señor, somos coherederos por medio de Cristo, pues que soy su hermano, pero es cuando yo hago su voluntad. Es cuando yo someto mi voluntad a la de Él. Dice, la voluntad general de Dios para la humanidad, ¿sabe cuál es? Que nos amemos. Que nos amemos, que obremos con justicia y que vivamos en paz los unos con los otros. Amén. Necesita que nueva actitud del corazón y no solo obediencia externa. La obediencia externa es muy fácil de ver. Yo lo veo a usted llegar con su Biblia, lo veo bien vestido, alabó al Señor o estuvo en meditación, se fue. Esa es la obediencia externa. ¿Dónde es la prueba o el examen? De ahí para allá. No, aquí adentro. Si el hermano chocó conmigo, ¿qué le pasa a este hermano? Voluntad. Usted está viendo, queremos plantearlo de la puerta para afuera, no, yo le digo que desde acá adentro estamos siendo probados. Aleluya. Pastor no me dejó el amén para yo. Dice, ¿sabe? Somos hermanos y hermanas del Señor cuando hacemos su voluntad, pero se va a mostrar cuando nosotros vivamos en paz los unos con los otros. Para poder vivir en paz los unos con nosotros, dice en Juan 13:35, de este modo sabrán que son mis discípulos
Si usted se dice llamar discípulo del Señor, ahí dice, de este modo sabrán que son mis discípulos. ¿Cuándo saben que somos sus discípulos? Si tenéis amor los unos por los otros. Amén. Cuando te pisan el callo, lo sigue amando. Cuando me hace una ofensa o habla mal de mí, lo sigo amando. Cuando me calumnia, cuando levanta falso testimonio, cuando habla de mí mal en otros sitios y como quiera a la larga yo me entero. Yo no soy prensa, pero me entero. Usted está viendo, esto de la voluntad no es fácil. No es una cosa que es de un día para otro. Pero como todos queremos llegar al cielo, todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y tenemos que empezar perdonando y amando a mi hermano. ¿Sabe de qué manera Dios nos exige o nos pide o desea que tú y yo amemos? A la manera que Cristo amó. ¿A qué manera nos amó? Que siendo nosotros malos se entregó. ¿A qué manera nos amó? Que estando en la cruz, mientras le decían, pide ayuda, bájate de ahí, no cumplas esto. Y una serie de injurias que le decían hasta uno de los ladrones. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la clase de amor que el Señor nos está exigiendo. Y que tenemos que procurar dar. ¿Qué es fácil? No. Esta pastora que le está hablando le está diciendo que no es fácil, pero no es imposible. Hay cosas que a mí como pastora me han herido y me han dolido. Y yo tengo que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a guardar raíces de amargura? ¿Voy a dejar que eso brote y me afecte en la relación? ¿O voy a permitir que haya sanidad y que yo pueda reflejar ese amor? ¿Sabe qué consejo me dio mi pastora Esther? Muchos años atrás, en uno de esos primeros choques que yo tuve. Yo le dije, pastora, ¿cómo uno brega con esto? Sí. ¿Sabe qué me dijo ella? Pídele al Señor que te haga como muros fortificados de bronce. Oiga, no es para que se vuelva insensible, no coja pon con eso, escucha la explicación. Y dice, la pastora tiene un muro, por eso ella es así, por eso yo hablo con el pastor, porque ella, bueno. Ese muro que me dijo mi pastora es para que lo que viene a sembrar veneno en mi corazón, yo no lo permita con la ayuda del Señor. Para que entonces no tenga que estar sacando los abrojos y las espinas. Ahí es que es muro. Para entonces yo sensibilizarme y poder tratar y dar el perdón, aunque los demás piensen que no lo merecen, o hasta que yo misma piense que no lo merece. Pero es que Él me perdonó a mí aunque yo no lo merecía. ¿Usted está entendiendo? Esto no es cuestión de quién es más santo, quién más esto, quién lo merece o quién no lo merece, o merece esto, porque mire que vemos las noticias y cuántos programas y nos volvemos jueces. Lo deben encerrar y botar la llave, lo deben dejar que se pudra, le deben hacer lo mismo que le hizo. Oye, no da risa, Neisa, no da risa. Irra catalaiquía mancella, porque eso al Señor no le agrada. Es serio lo que estamos hablando. Entonces Dios nos dice, ay, si intercediéramos más, ay, si oráramos más, si nos sensibilizáramos a la necesidad de lo que le llevó allí, mira, el no tener a Cristo, porque si tú y yo no tuviésemos a Cristo, ¿dónde estaríamos hoy? Por eso es que Él nos está demandando, recibe palabra domingo tras domingo, recibe palabra viernes, tienes la bendición de tener la palabra que en China y otros países no la tienes, no sacamos el tiempo para escudriñarla y entonces te estancas en tu crecimiento. ¿Cuándo vamos a crecer? Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación.
que es lo que hemos estado hablando. Dios quiere santificarnos a nosotros, separarnos, y separarnos no para que estemos fuera del mundo. Nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Estamos en el mundo para llevar mensaje a esa vida que anda en tinieblas, para que Cristo se les revele a sus vidas y que enseñarle a depender de Jesucristo, de Dios. Pero para hacer eso, dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. A paz nos llamó. Es imposible que usted venga a la iglesia y no salude a Roberto porque está enojado con Roberto. Porque entonces está perdiendo el tiempo. Pastora. Porque si Cristo viene. ¿Usted sabe cuándo viene? Porque si sabe me lo avisa. Porque le voy a decir, estás bien mal, porque la Biblia no establece eso. No es para que yo agarrarme de eso, no, es para decirle, hello, ponte a leerla. ¿Por qué Dios está perdiendo el tiempo? Porque nosotros aquí somos familia, somos hermanos en Cristo, estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros, a interceder. Que hay unos fáciles, sí, que hay unos más difíciles, amén. Que hay otros mucho más. Ya le voy a explicar por qué. Pero el Señor nos manda a paz, nos manda a amarnos, nos manda a tolerarnos, y para eso necesitamos crecer. Para eso necesito decirle a mi carne, quizás no salude a Roberto porque estoy enojada, porque me dejó fuera de los planes. pero el Señor me dice, ¿y tú qué le prometiste a aquel y no le cumpliste? Ah, qué fácil, la señalamos y se nos olvida que los otros dedos me están señalando a mí. ¿Qué dice la palabra? En Efesios 4:32 nos dice, mas sed, ¿qué? Benignos, buenos los unos con los otros, misericordiosos. ¿Sabe qué dice? Perdonándoos los unos a los otros, ¿cómo? Como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Sabe gente que hizo la voluntad del Señor? Noé. Noé hizo la voluntad del Señor. ¿Sabía él para qué era el barco? Sí, Dios le dijo que era para salvar, pero ¿podía en su mente visualizar el huracán, la lluvia, todo eso? No llovía para ese tiempo, pero él no cuestionó, él obedeció. Eso es a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hay cosas que quizás Dios te pide y tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero si ya yo te estoy dando esto, pero ¿por qué quieres esto otro? ¿Por qué tiene que ser esa manera? ¿Por qué tiene que ser a esa magnitud? Porque Él es Dios. Aleluya. Porque Él es el único soberano, eres altísimo, eterno Dios. Nos llenamos cantando, Él es soberano, pero cuando el soberano se sienta en su trono y te dice, quiero que hagas esto. Oye, somos fáciles. Ese llamado esto, cuando están diciendo, eso se lo está diciendo aquel. Hace rato hablando contigo, ministrándote a ti y nosotros mandando para cada lado y lado. No, la palabra es para comérnoslas todo. Amén. Entonces, que estuvo Noé, que tuvo que construir el arca y hubo bendición. Si Noé no hubiese obedecido al Señor, se hubiera ido sobre la faz de la tierra él y los suyos. Pero Dios lo bendijo y tuvo misericordia. ¿Quién también hizo la voluntad del Señor? Abraham. Abraham tuvo que someter su voluntad, porque que me digan que coja uno de los tres míos y lo ponga en un altar de sacrificio, alaba la gloria de Dios. Bien fuerte, ¿verdad, Jason? La única que tú tienes. Ay, ahí comemos altar y piso y los gritos se oyen. Esta la tenías que amarrar, porque si tú ibas para allá se te enganchaba. Tranquilo, que yo también lo hacía con el pastor. Usted está viendo, lo vemos en el otro y decimos, ay, qué fácil, o cómo pudo haber sido. A lo mejor él no se lo dijo, porque si se lo llega a decir, la mujer lo mata. Yo creo que lo ofrece a él en sacrificio antes que el hijo. ¿Verdad que sí? Pero Abraham obedeció, porque tuvo fe.
por eso se le llama el padre de la fe, ¿verdad que sí? Porque él dijo, nosotros iremos y regresaremos. O sea, él tenía la convicción que sea lo que suceda allí, el Dios que me dio hijos en medio de mi edad y la esterilidad, en medio de lo imposible, es capaz de hacer posible que aunque yo los rinde en sacrificio, devolverme a mi hijo para yo regresar. Entonces Dios te está diciendo, ¿qué hay tan valioso que no me puedas someter a mi voluntad? Que a los años que llevamos sirviendo, llevamos negándoselo al Señor y no permitiéndole que Él haga. Entonces, ellos decidieron hacer la voluntad del Señor. Y yo voy a hacer una pregunta para pasar a la tercera página y decir que voy por la mitad del mensaje. Aleluya. Me pregunté, y eso fue esta mañana, yo corrí para la mesa y el Señor nos pregunta en esta mañana si estoy siendo, oiga bien, voluntario para hacer la voluntad, ¿sabe? O si estoy siendo voluntarioso. Hay una diferencia entre ser voluntario y voluntarioso. El voluntario, oiga bien, es diligente, es trabajador, es perseverante, trabaja en equipo, tiene compromiso, empatía, generosidad y solidaridad. Sin embargo, el voluntarioso es obstinado, es testarudo, es terco y es caprichoso. Es caprichoso porque quiere hacer siempre su voluntad. Trabaja solo, no escucha y no escucha razones en sentido contrario y lo que busca es imponer. Entonces yo quiero que usted se examine. Acuérdese que yo me tengo que hacer esto. Después le digo una nota, no. Usted tiene que examinarse. ¿Estoy creciendo siendo voluntario en el Señor, cediendo mi voluntad? ¿O estoy creciendo en el Señor siendo voluntarioso? Que cuando son cosas que yo creo que le puedo dar al Señor, las hago. Cuando creo que no va conmigo, me tranco como los nenes que hay un video bien cómico del aeropuerto, un papá arrastrando al nene por el jacket así, que no se quiso parar, que está voluntariosa, se tiró al piso y no quería, pues el papá lo alaba como si fuera una maleta. Y a veces creemos que Dios tiene que hacer con nosotros así, porque nos tiramos y no. Pero entonces tenemos necesidad, pero no queremos rendir nuestra voluntad al Señor. Entonces, ¿qué cosas nos impiden hacer la voluntad del Señor y crecer? Número 1, querer hacer las cosas a mi modo y en mi tiempo. Mire que nosotros nos damos puestos para rendir nuestra voluntad y hacer las cosas que Dios nos pide. Creer que yo tengo hasta cierto punto un mejor criterio y nos vamos por encima del Señor. Número 2, rechazar el consejo y dirección del Espíritu Santo, que es el que va a reemplazar el yo. Pero ahorita cantábamos y me gozaba porque yo lo tenía ahí apuntado, que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el que mora y es el que me va a ayudar a someter esa voluntad. El yo, no con mis fuerzas, como dije al principio, es a través del Espíritu Santo. ¿Qué cosas nos impiden hacer la voluntad? Número 3, cuando no me alimento de las cosas que sé que me van a alinear y a dirigir al propósito de Dios en mi vida. Cuando lo que hago es alimentar la carne. Si veo más televisión o más celular que la palabra o la oración, algo está pasando. Porque si esas cosas, y no es malo, yo veo series de Netflix. Cuando el pastor me presta el celular, el control, él ve documentales, él ve aquello, ve lo otro, usted sabe. Y cuando eso, pues yo, cuando tengo un rato y me siento, pues aprovecho y veo algo. Oiga, pero si yo procuro tiempo para otras cosas, ¿dónde dejo el tiempo del Señor? Tengo que hacer un balance en eso.
y alimentar no la carne, no las pasiones, los impulsos ni los sentimientos. En lugar del amor de Dios que va a traer gozo, paz, paciencia, benignidad, tengo que procurar hacer las cosas de la manera, por las razones correctas en nuestra vida. Las cosas usted no las puede hacer por venganza, por celo, por ira, por contienda, por orgullo, por curiosidad, ni aún menos por tibieza. ¿Sabe quién no quiso someter su voluntad y le costó la vida? Tú sabes que tú y tu casa están en peligro y Dios mande unos ángeles y te vengan a avisar que tienes que salir porque Dios va a destruir toda la urbanización y te diga, vas a seguirnos, pero no vas a virar para atrás, tienes que seguirme tú y tu familia y tus hijas para que se vengan conmigo. Tú sabes que hay alguien intercediendo en mensajeros por 5, por 3, por 1. Empezó desde 50, 40, 30, 10. Ay, Señor, y si hay uno, mira, por ese uno voy a tener misericordia. Te envía a los ángeles para que te salves y tú por mirar atrás te conviertas en estatua de sal. Ese es el peligro de yo hacer mi voluntad. Lo que dijo él, me vale. Te vale la vida, te lo quiero decir en esta mañana. Te vale el peligro de tú y tu casa. Porque Dios te alcanzó y tuvo misericordia. Dios siempre advierte, mi gente. Dios siempre advierte. Dios siempre da oportunidad. Pero está el del hombre el decidir qué va a hacer con su vida. Un día tendrá que dar cuentas delante de ese Padre Celestial, pero es en vida que tú tomas la decisión. A ella nadie la obligó a mirar atrás. Y no se llama Lota. Es la esposa de Lot. Miró para atrás y le costó la vida cuando Dios envió provisión para su casa. Cuidado, que Dios envíe aviso o provisión a tu casa y tú por desobediencia hagas caso omiso y venga la destrucción a ella. ¿Quién más? Los escribas y fariseos. Esa gente procuraba hacer su voluntad. ¿Qué es lo que te quiero traer con ellos? Ellos trajeron la mujer adúltera delante de Jesús. Pastora, ¿pero qué quiere decirme? Ellos pensaban que estaban haciendo bien. Así que esto no es cuestión ni como el joven rico, ni como el fariseo, ni el escriba, que creer que el que yo me sepa la escritura o el creer que yo voy al templo, estoy haciendo las cosas correctamente. Porque si yo vengo al templo como el escriba, como el fariseo, si yo me sé la palabra de rabo a cabo, porque esa gente sí buscaba cómo prender a Jesús, pero soy de los primeros que cojo la piedra para tirarle a mi hermano, no estoy haciendo la voluntad del Señor. Porque aquí nadie estamos llamados para tirar piedras. Porque nosotros también estuvimos en esa posición. Por el amor y la misericordia que nos cubre, debemos cubrir a los demás. Por eso es que tenemos que amar de la palabra a aquel que está en esa situación. Ellos fallaban porque querían con las piedras hacer su justicia. Y a ti y a mí no nos manda el Señor a ser justicieros, sino nos llama a predicar este evangelio para que otros alcancen la salvación. ¿Ok? Quiere decir que nosotros tenemos que despojarnos de las piedras y brindar mayor amor. Ellos tenían conocimiento, pero ninguna relación con aquel que era la palabra. En Juan 3:30 nos habla de Juan el Bautista. Alguien que sometió su voluntad fue Juan el Bautista, pero él nos dio la clave. ¿Cuál es la clave? Para que es necesario que yo, ¿qué? Aleluya, los de acá no quieren. Es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que él crezca. Quiere decir que cada vez sea mi yo menos para que el Señor sea más en nuestra vida. Conviene al crecer, mire las palabras que decía, conviene que yo disminuya, conviene que yo mengüe. Lo contrario a crecer para que Dios crezca. Contrario a mi mundo donde todos quieren sobresalir y nadie quiere estar debajo. Cuidado.
Juan en este tiempo le dirían, Juan, tú eres un influencer. Sí. Juan, vamos a hacerte un reel, vamos a hacerte un TikTok. Y Juan le dijo, ¿qué le pasa? Yo no quiero fama. El que viene detrás de mí, ese es el grande. Ese es el que ustedes tienen que seguir. ¿Usted está viendo? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quién es tu influencer? Más vale que sea Cristo. No puede haber una influencia mayor en tu vida que el Señor mismo, que su Espíritu Santo, que su palabra. Porque en esta juventud, en este tiempo, nos dejamos ver por lo que estamos viendo. ¡Wow! Ese está el día. Al día está Cristo, que sabe el día y la hora que va a venir. ¡Aleluya! Así que dice Juan que tenemos que nosotros recordar que Él es el grande y que todo se trata de Él y que yo debo menguar. Pero para que eso suceda, ¿sabe que el consejo nos dan en Gálatas 2:20? Para que verdaderamente podamos menguar. Dice, con Cristo estoy. Mentira. Ay, pastora. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, sino vive. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la cruz, humanamente, ¿se podía zafar? No. Entonces, si yo estoy crucificadamente juntamente con Él, ¿se supone que me pueda sacar? No. Pues cada vez que usted está haciendo cosas que sabe que no está bien, sabe que se bajó de la cruz. Sabe que no está crucificado con Cristo. Si lo que me está sucediendo provoca que me duela, ay, estoy en la cruz, ellos me están dando latigazos, me enterraron la lanza, pero yo sigo aquí, Padre. Porque yo sé que cuando clame al cielo y aun cuando piense como Cristo que me has desamparado, tú estás ahí escuchándome y vas a venir a mi socorro. Eso es lo que nos pide el Señor. Entonces, para pasar a la cuarta, que ya el reloj me lo pusieron, yo creo a propósito. Dice, ¿cómo determinar si estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Si lo primero, ¿cómo tú y yo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Si lo que estamos haciendo va acorde con lo que enseña la palabra. Si no va acorde con lo que enseña la palabra, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Crecer en la obra, si crezco espiritualmente, si busco a Dios, si me alimento, si tengo comunión y estoy con Él en la oración. Cuarta página para pasar al final. Esta cuarta página se la hice a La Culpa Completa Azul y que fue un libro que me regaló. Y cuando ya me iba a acostar ayer, yo decía, quisiera encontrar alguna historia o algo que hable del crecer o de la voluntad, y encontré esto del crecimiento. Óigalo. No soy yo no lo escribí, yo lo voy a compartir porque ayer me tuve que comer por la noche. Dice, me encantan los niños. Pienso que los demás deben tener tantos como quieran. Pienso que es una experiencia deliciosa y agradable observar a los nenes crecer y transformarse en niños, en hombrecitos y mujeres adolescentes y luego adultos. Pero usted y yo sabemos que hay muchas cosas que los bebés no son muy atractivos. Nos reímos porque son bebés. Esta es la lista de algunas cosas que hacen. Los bebés son dependientes y exigentes. No pueden alimentarse a sí mismos. No pueden vivir sin ensuciar. Les encanta ser el centro de atención. Los dominan los impulsos tales como el hambre, el dolor o el sueño. ¿Se identifica con alguno de ellos? Eso no lo hice. Se irritan cuando están sucios. Aunque ellos mismos son los que se ensuciaron y uno tiene que limpiarlos. No tienen buenos modales ni control. Tienen un ángulo de atención muy pequeño. Yo espero que algunos retengan por lo menos de lo que estamos hablando. Nada de preocupación por los demás, ni destrezas ni habilidades. Estas son cosas naturales que son parte de la infancia. Aquí es que empieza interesante. Dice, pero cuando uno ve adultos con características como estas, algo trágico ha pasado. Algo de ninguna manera es gracioso.
El creyente que no se interesa en crecer, quiere que se le entretenga. Yo no vine a entretenerlo, yo vine a hablarle palabra. Quiere una dieta de leche cuando llora. Quiere salirse con la suya. Y lo va a conseguir sin importar a cuántos tenga que trastornar para lograrlo. Como ve, para que un creyente pueda recibir alimentos sólidos, tiene que tener un aparato digestivo maduro y desarrollado. Necesita dientes. Necesita tener apetito por las cosas profundas y sólidas de Dios. Y ese apetito se desarrolla solo con el tiempo. Los nenes espirituales en esta mañana, Dios nos dice, deben crecer. Lo dice esto, no yo, pero en mayúscula. Algunas de las personas más difíciles de tratar en la iglesia de Cristo son los que han envejecido en el Señor, pero que no han crecido en Él. Con eso yo me acosté anoche y yo, ay, que regrese el pastor. Usted oyó eso, pero también me dio una decisión. Yo, ay, con razón, es tan difícil. Así que yo no estoy hablando de tiempo en la iglesia. Yo no estoy hablando cuánta Biblia usted sabe o deja de saber. Yo estoy hablando que es momento de entregar nuestra voluntad al Señor. Y yo hice lo siguiente, y con esta última página termino. Esta es la evaluación o examen que yo quiero que usted y yo nos hagamos. ¿Cómo sé si he crecido, si he menguado? Número 1, ¿consulto a Dios en la toma de decisiones? ¿O tomo mi propio criterio o creo que puedo con la situación? Número 2, si tuviéramos la tablita que tiene el pediatra y usted sabe que dice, a este mes medías tanto, a esta edad tenías tanto, hoy tienes tanto, ¿todavía marco la misma estatura que cuando me convertí? Pues eso dice que no he crecido. Tengo la misma vestidura. ¿Sabe qué yo pensaba? Se lo hice a Roberto Jr. Yo dije, si Roberto Jr. viene, yo lo voy a mandar a buscar. Que se pare aquí. Tengo a David, pero voy a Jason. Yo dije, si paro ese grandote y paro a otro chiquito, cuando tú vienes, tienes esta vestidura. En el caminar se trastoca la vestidura, pero no puedo seguir vistiendo la misma. Tengo que procurar unas mejores vestiduras. Y a veces somos como los niños que tienen esta frisita que se apropian de ella y se amarran y no quieren intercambiarla. Y verá que nos veríamos ridículos si me pongo, yo ahí decía, voy a llamar al amigo de Sabi, con Sabi. Y si Sabi se pusiera los pantalones del amigo, Sabi. O si es más mejor y mal dicho, si él se pusiera los tuyos. ¿Verdad que no se vería bien? Pues así es en el Señor. Ya creciste, hermano. Es hora de que cambies las vestiduras. Y es la vestidura de la voluntad. Y es que le des paso al Espíritu y le permitas hacer cosas que Dios quiere hacer, que son necesarias y sobre todo que son agradables, buenas y perfectas y que va a ser de bendición para tu vida. ¿Cómo sé si he crecido, si he menguado o no? Cuando mi refrán es el que me la hace, la paga. Cuando busco la contienda en vez de buscar la paz. Siempre me acuerdo de una clase bíblica que me tocó dar hace mucho tiempo y que nos llamaba que si somos un incendiario o si somos un pacificador. ¿Sabe cuándo único usted va a echar leña al fuego? Cuando esté alabando al Señor. Pero cuando vengan a echar leña, usted pacifique y apague las aguas, o enganche, o borre el número, o no reciba esa palabra si no le va a hacer bien a su vida. Pero para eso necesito menguar. ¿Cómo yo sé si he crecido, si he menguado, si amo a mi hermano y a mis enemigos? ¿O estoy en guerra todo el tiempo porque creo que están en mi contra? Algunos días estaré sonriente, otros días no. ¿Sabe quién me conoce bien, bastante bien en casa? Moisés. Y Moisés en Navidades, en una de las actividades, me preguntó algo y yo le salí. ¡Rar! Para mí no, pero yo soy tan sweet. Y
Moisés se me acercó y esperó un rato y me dijo, ven acá, cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? Y yo, me pasó esto, fui a hacer esto. Y él, no fue a decirme, eres una malcriada porque eres la madre mía. No, ese es esto. Está madurando, gloria a Dios. Está creciendo. Aleluya. Usted está viendo. Tú no sabes con qué carga llega el hermano. Tú no sabes cuál es su necesidad. Hace tiempo no lo ves. Qué bueno que llegaste a la casa del Señor. Me alegra tanto verte. Nos hacía falta. Estás perdido, hermano. No te congregas. Eso es madurar. Eso es crecer en el Señor. ¿Sigo peleando por todo? O ya sé que no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, con huestes de maldad que procuran sacarme del lugar donde estoy y para que vuelva al terreno del enemigo. Le doy rienda a mis emociones o sentimientos, no razono las cosas. Mire, en lugar de eso, haga lo que dice Filipenses 4:8. Piense en todo lo que es verdadero, en todo lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable. Piensa en todo lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantenga su mente ocupada en todo lo que es bueno y agradable. Y usted va a ver que va a ver las cosas diferentes. Si no hago eso, voy a estar maquinando, porque esta mente es ligerita. Y Dios nos manda entonces a someterla. ¿Cómo sé si he crecido? Si leo su palabra, me congrego, oro. ¿Sabe que me puse una aquí, Roberto? Y decía, ¿lo digo o no lo digo? Lo voy a decir porque yo dije que era un mensaje pastoral. ¿Cómo yo sé si he crecido o menguado? Si yo diezmo al Señor. ¿Sabes que llevar toda una vida y nunca haber diezmado al Señor? No para que la iglesia tenga más dinero. Usted no sabe la bendición que se está restando. Porque la palabra lo está, no es la pastora, la palabra lo establece. Traer los diezmos y vuestras ofrendas al altar y haya alimento en mi casa y va a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar. Pero si todavía eso no es parte de mi vida, necesito crecer. Quizás es crecer en la fe porque pienso que al darle al Señor me quedo corto. Pero no conoces al Jehová Jireh, no conoces a tu proveedor. Y yo te invito en esta mañana a hacerlo. ¿Sabes cuándo sé que no he crecido y que me he mantenido menguando? Cuando no practico las cosas que hacía antes. Si yo he vuelto a hacer cosas que sé que a Dios no le agradan o que yo sé que no me hacen bien a mi vida, he dejado de menguar y no he estado creciendo. Por eso en esta mañana el Señor nos va a dejar con 4 textos. Primer texto, 1 Tesalonicenses 4, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad sexual, que aprendan a controlar sus cuerpos de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen los paganos que no conocen a Dios. Pero nosotros le conocemos. Y si le conocemos, debemos de andar como Él anduvo. Segundo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quieres tener entrada al cielo? Hagamos, procuremos hacer la voluntad del Señor. Hebreos 10:36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Aleluya, qué hermosa promesa. Me está diciendo, si a ti lo único que te corresponde es someter tu voluntad, cumplirla, porque cuando tú lo haces, yo voy a estar cumpliendo la parte que me corresponde del pacto y vas a recibir lo que te he prometido. Por último, el texto que leí al principio. El mundo se acaba, mi hermano, y ya está cada día más cerca nuestra redención. Más vale que el Señor nos encuentre haciendo así.
El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta mañana este altar se abre para aquel que quiera entregarle nuevamente su voluntad al Señor y decirle: trabaja en aquellas áreas todavía que me falta menguar, que no te he entregado, y permite, Señor, que pueda crecer y ser más agradable a ti. Recibe esta alabanza y permítale al Señor que ministre a su corazón y a su vida, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Dígale: Señor, aquí estoy, mi Dios. Yo soy digno de alabanza y de gloria. Aleluya. Yo quiero más de ti.